Joe Biden llegó al poder en Estados Unidos en enero de este año y rápidamente presentó una serie de planes y reformas que llamaron la atención por su ambición y sus márgenes elevados de gasto público. Con mayoría en ambas cámaras del Parlamento tenía todo para pisar el acelerador. Sin embargo, ha tenido que reducir las pretensiones, sacrificar buena parte de sus propuestas y ni aún así está todo dicho. En el medio de esa discusión parlamentaria, donde unos pocos legisladores demócratas están trancando los planes, en el estado de Virginia se celebraron ayer elecciones que se tomaron como un termómetro de la gestión del presidente. A 10 meses de asumir Biden, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Cómo viene este político de larga trayectoria que venía recordemos, a imprimir un giro hacia una normalidad luego del volátil y polémico pasaje de Donald Trump por la Casa Blanca? ¿Qué ha pasado entonces? ¿En qué momento está la presidencia de Joe Biden? Vamos a desplazarnos al norte del continente esta mañana para darle una mirada a la gestión del mandatario de la primera potencia mundial. Estamos para eso en diálogo con Álvaro Caso, doctor en Historia, académico visitante del Programa para Estudios Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, a quien últimamente habrán escuchado en nuestra mesa de análisis internacional. Álvaro, ¿qué tal? Buen día, gracias por recibirnos como siempre. Buen día, Romina, con una sana envidia por esos 21 grados. Acá hay una ola de frío pegando fuerte sobre el noreste de América del Norte, así que ¿En cuánto la verdad andan? que... Y acá 2 Estás en grados, está Ottawa viendo ahora, que... ¿no? Sí, 2 En Canadá. grados, térmica bajo cero de noche, pero incluso en Washington estaba fría la temperatura. Esa elección de Virginia fue una elección en condiciones también bastante fresca, diría. Este, Álvaro, te preguntaría así, medio general, ¿cómo sí. definirías para empezar el momento en que está la presidencia de Joe Biden? Bueno, pues, un poco como decías en tu introducción, es un momento que llama la atención por esa caída un poco en picada, ¿no?, de la popularidad del presidente. Y antes de irse a Glasgow, ¿no?, la semana pasada, él hizo un llamado de atención bastante interesante a los congresistas de su propio partido, a los senadores y a los diputados, tratando de combinarlos, por así decirlo, a que aprueben, ¿no?, estos dos paquetes legislativos que están trancados desde agosto en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, para tratar de darle una victoria a su gobierno, ¿no? Un Ujú. gobierno que en los últimos meses, en los últimos 3, 4 meses, está necesitado de victorias ante la opinión pública, ¿no? Y de lo que algunos creen también son victorias políticas, y lo que algunos creen también son, bueno, la realización de demandas legítimas en Estados Unidos, ¿no? Y esta imagen de parálisis que vos estabas describiendo un poco en la introducción no ayuda a fortalecer la idea de que Biden es un presidente competente, ¿no?, que es un poco la idea que él había tratado de transmitir en la campaña, ¿no? Bueno, yo vengo acá después de estar 40 años en el Senado, después de haber sido vicepresidente 8 años, a dar una infusión, una dosis de normalidad, una dosis de procesos, una dosis de reglas de juego claras, y la parálisis en el Congreso obviamente no lo ayuda. Tampoco lo ha ayudado el desarrollo de la pandemia, ¿no?, en Estados Unidos. Ujú. Es decir, después de un primer trimestre, podríamos decir, ni siquiera semestre, bastante exitoso en el combate a la pandemia, con un plan de vacunación bastante efectivo entre febrero y junio de este año, el COVID vuelve a aparecer en el verano del norte con mucha fuerza y continúa sembrando fallecimientos, desgraciadamente, pero creo yo, a la gente que más, digamos, que no ha tenido que vivir esa desgracia, lo que le continúa sembrando es disrupciones en la vida cotidiana, ¿no? Inflación, que no llegan los paquetes a tiempo, que la economía no se termina de recuperar, esta ola de renuncias, ¿no?, de demandas de empleados que quieren mejores sueldos, etcétera, que a su vez generan disrupciones en la economía. Entonces, esa idea, ¿no?, de Biden de yo voy a arreglar el COVID y después de arreglar el COVID viene la normalidad, y encima una normalidad, digamos, con esteroides, digamos, con toda la polenta de inyecciones fuertes en la economía, esa idea no está haciendo carne hoy por hoy, ¿no? Me parece bien interesante porque abriste ya un panorama bien general. Después está bueno para profundizar en cada uno de estos elementos que has mencionado, ¿no? Que imagino que están teniendo un peso relevante en la gestión. Por un lado, el Congreso trancado, por otro lado, lo que tiene que ver con la situación sanitaria y económica.
Esto de lo que estamos hablando, a ver, se trasluce y se traslada también a lo que es la caída de la popularidad que tuvo Biden, ¿no? Una caída importante que veía algunas crónicas destacan como una caída de popularidad que algunos ponen como récord para un presidente estadounidense desde 1953 en esta altura de lo que es su mandato, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de vuelta, me parece que la apuesta, ¿no?, por una agenda legislativa ambiciosa tiene sentido porque por un lado, o tenía sentido político por esas mayorías a las que hiciste referencia, ¿no? Entonces, si él hubiera podido aprobar rápidamente, que por errores ajenos también que no logra aprobar, perdón, por errores propios, no solamente ajenos, que no se logran aprobar esas dos leyes que están trancadas en el Congreso, eso le hubiera dado tal vez una dosis de popularidad que continuaría alimentando esta imagen de competencia, pero él pierde popularidad también por dos flancos, pierde popularidad por derecha, por así decirlo, por el lado de esto, ¿no?, de la competencia, ¿no?, y imágenes que nos ayudan, como todo el tema de lo que pasó en el verano en Afganistán, ¿no?, el tema de la economía, Bueno, tema de eso la te iba a pandemia. decir, ¿no? Lo de Afganistán, ya en aquel momento lo habíamos señalado, era un elemento que iba a incidir, ¿no? Sí, de vuelta, creo que lo que afecta a la imagen de la competición, yo no creo que afecte en el sentido de que la política exterior, la gente en Estados Unidos en general no vota por temas de política exterior, a excepción de que sean temas muy, muy gruesos, ¿no? E incluso la salida de Afganistán en sí era Estaban todos, extremadamente popular, claro. pero afecta esa imagen de yo soy un tipo competente, en parte por errores comunicacionales de no transmitir lo complicado que iba a ser, es decir, en vez de decir, era muy sencillo en realidad, era esto va a ser complicado, va a haber gente que, van a haber bajas, van a haber... No, y se transmitió como que no, va a estar todo bien, ¿no? Y claro, después, cuando tú transmites un mensaje, después pasa lo opuesto, es imposible que no se genere esa disonancia enorme, ¿no?, entre mensaje y realidad, ¿no? Lo de la economía después capaz que merece un capítulo aparte, pero hablemos de estos planes trancados porque también tiene que ver con eso en lo comunicacional, ¿no? Si recordamos hace unos meses cuando hablamos de el plan de infraestructura y el plan social y ambiental que tenía Biden, como que generaba muchas expectativas, ¿no? Iba a ser algo como muy revolucionario en cuanto a que era una inversión muy cuantiosa que iba a significar un salto, o parecía que significaba un salto de calidad. ¿Te parece si repasamos estos dos planes que están trancados en el Congreso? Que es Dale, uno, como buenísimo. decía yo. Dale. Voy a tratar de ser lo más sintético y sencillo Perfecto. posible. Hay un primer paquete conocido popularmente como la Ley de Infraestructura. Es un paquete de $1 trillón y que está dedicado a puentes, caminos, autopistas, trenes, etc. Ese paquete fue aprobado en el Senado en agosto, con votos de los dos partidos. Porque para que una ley se apruebe en el Senado por el sistema ordinario, digamos, por el orden ordinario, necesita 60 votos, no 50, que es la mayoría simple. Ese plan, sin embargo, no ha sido aprobado en la Cámara Baja. Es decir, tiene aprobación en el Senado, pero no bajó a la Cámara de Representantes. ¿Y por qué? Porque hay desacuerdos adentro del partido del presidente, adentro del Partido Demócrata, por este otro megapaquete que vos llamaste bien caracterizado como social ambiental, que es un paquete mucho más grande, originalmente de $3 trillones, ¿no? Y que ese paquete no cuenta con el apoyo republicano. Entonces ahí cuando hablamos, demócratas... perdón Álvaro, decís Sí. $3 trillones, son 3 millones de millones. ¿Estoy bien? Sí, realmente es una cifra, digamos, comparable a lo que Estados Unidos invirtió, digamos, en el plan Marshall, ¿no? O en las guerras estas, una cifra realmente muy, muy importante, ¿no? Que significan tal vez el plan más ambicioso desde lo que se llamó la Gran Sociedad allá por la década del 60, ¿no? O desde el New Deal de la época de la Gran Depresión. Entonces, ¿por qué los dos paquetes están trancados? Bueno, por desacuerdos internos adentro del Partido Demócrata en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque los diputados, un grupo de 95 diputados demócratas, quieren básicamente aprobar el paquete social primero con los votos solamente del Partido Demócrata para después aprobar el paquete con los votos bipartidistas. Y Biden compró esa estrategia, por eso digo que también son errores propios, ¿no? En lugar de conformarse con una victoria solamente del paquete de infraestructura, que era un paquete enorme, de vuelta, ¿no? Muy, muy potente, él quiso tener la visión más ambiciosa, apostando a este tema. No tengo mayorías, las mayorías me van a durar 2 años, porque el año que viene, dentro de un año, capaz que volvemos a hablar, porque hay elecciones de mitad de periodo, el primer martes de noviembre de 2022,
y dice, yo tengo todas las mayorías, go big or go home, ¿no? Todo o a mi casa. Y bueno, y lo que pasó es que en parte por ese go big or go home, no, el paquete de infraestructura que podría haber dotado de una victoria política del presidente muy alineada con su mensaje bipartidista, de normalidad, etcétera, queda trancado porque este otro paquete más ambicioso no es votado, digamos, porque no se le da el voto a ese paquete hasta que el paquete más ambicioso sea aprobado. No sé si me explico, es bastante complicado. Sí, pero ¿cuál es la explicación de por qué ese grupo de demócratas puso como condición, bueno, que se vote primero el paquete social y ambiental para después votar el de infraestructura? ¿Cuál es la explicación que hay detrás? Es una muy buena pregunta y un motivo ¿Es que no de hay análisis explicación? interminable. Digamos, la explicación es eso que decía, los 60 votos versus los 50, ¿no? Es decir, como no hay republicanos que vayan a votar ese paquete, los demócratas precisan que los 50 senadores demócratas voten el paquete social y ambiental también. Y hay dos senadores, el senador Manchin de Virginia Occidental y la senadora Sinema de Arizona, que se han resistido a votar el paquete con ese número de 3 trillones, ¿no? Lo quieren rebajar y tienen desacuerdos entre ellos, ¿no? Entonces, ese es el grupo muy pequeño de legisladores al que hacía referencia, son esos dos senadores, ¿no? Entonces, el ala izquierda del Partido Demócrata lo que está tratando de hacer es combinar a esos dos senadores a que voten su paquete, a llegar a un acuerdo con ellos, para después darle la victoria, digamos, también una victoria al Partido Republicano con el paquete bipartidista. Pero esa es un poco la explicación, ¿no? Es un tema, una táctica de negociación que parece más de una serie de Netflix, ¿no? De House of Cards, ¿no? Que de un gobierno que tiene urgencia de sacar leyes, digamos, de manera rápida. Repaso simplemente algunas cifras para que entendamos más de los planes que estamos hablando, ¿no? Y de lo ambicioso que son, teniendo en cuenta eso que vos señalabas, ¿no? Se compara con el dinero invertido en el Plan Marshall. En el plan de infraestructura, bueno, estaban previstos más de 110.000 millones de dólares para reparar carreteras, puentes y autopistas, 66.000 millones de dólares para impulsar el ferrocarril de pasajeros y mercancías. También destinaba 55.000 millones de dólares para abordar los problemas en el suministro de agua, como el reemplazo de todas las tuberías de plomo, por ejemplo, y contempla 65.000 millones de dólares para modernizar la red eléctrica. Para la reforma del aeropuerto y la expansión del acceso a la banda ancha se apartan otros miles de millones de dólares. Y claro, esto lo que estaba de por medio también es la cantidad de puestos de trabajo que podía generar, ¿no? Exacto. Sí, es una gran infusión de vuelta. Básicamente el plan era normalidad, COVID, infusión de dinero en la economía no, con todos los cilindros funcionando al máximo. No hubo tanta normalidad, no se ha dado esa infusión nueva, digamos, sin estar relacionada al COVID, ergo no hay tal recuperación, ¿no? Ese sería como el razonamiento. Después el que tenía que ver con el otro, el plan social y ambiental, a ver, 555.000 millones de dólares en la lucha contra la crisis climática, especialmente a través de incentivos fiscales para el uso de fuentes de energía limpias, otros 400.000 millones de dólares que se van a destinar a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los dos previos, digamos, al ingreso a la escuela primaria, y 200.000 millones que permitirían ampliar un año más los créditos fiscales para los estadounidenses de menores ingresos que tienen hijos, ¿no? Suprime, sin embargo, la baja pagada de maternidad después de haber reducido progresivamente su propuesta de 12 a 4 semanas. Eso a muchos les puede llamar la atención. En Estados Unidos no se paga el subsidio por maternidad, ¿verdad? Y este plan lo contemplaba. Claro, muchas de estas cuestiones, como el tema del sistema de cuidados para los niños, ¿no? Es decir, el preescolar no es que no existan, ¿no? Es decir, si tú tenés un chico de 2, 3 años, puede ir al preescolar, pero lo pagás tú, digamos, no hay preescolar, o no es como en Uruguay en ese sentido, que tú tenés una opción 100% pública, 100% estatal para, en términos de preescolar, o un subsidio, ¿no? Por licencia por cuestiones familiares o por enfermedad también, no solamente maternidad y paternidad, sino también por enfermedad, que es un tema que ha sido particularmente sensible por toda la gente que perdió sueldos, digamos, en la época de la pandemia, ¿no?
Entonces, esos temas que son temas muy sensibles y que de vuelta son muy populares en abstracto, digamos, cuando uno ve las encuestas, estos temas tienen unos niveles de aprobación, no sé, 80%, que ningún otro tema tiene. Pero al mismo tiempo hay como una divergencia, ¿no?, entre la popularidad en abstracto de estas cuestiones y después cuando uno los baja a la realidad legislativa o a la realidad política, lo que piensa la gente realmente de estos temas, ¿no? Porque si uno dice, sí, te voy a dar preescolar gratis, pero después los papás no quieren mandar al preescolar del Estado, no quieren que le des el dinero para ellos elegir el preescolar. Entonces ahí hay todo el tema del mensaje político, importa, porque los republicanos te dicen, bueno, no quiero que el Estado me imponga a dónde mis hijos tienen que ir al preescolar, ¿no? Entonces esa es, digamos, la otra cara del mensaje. Los demócratas quieren imponerte que tu hijo sea educado en tal preescolar y que no lo eduques tú en tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se diluyen, estos grandes programas se diluyen en términos de mensaje político. Interesante ese debate entonces que se está dando por ese lado. Además, digamos, a lo largo de la discusión se ha tenido Biden ha tenido que reducir la cifra, ¿no? Sí, exacto, de vuelta por estos dos senadores Sinema y Manchin, que por motivos distintos han atacado partes distintas del programa. Manchin, que viene de un estado, Virginia Occidental, productor de hidrocarburos, ¿no?, productor de combustible fósil como es carbón y también gas, no quiere necesariamente tantos subsidios a las renovables porque eso afecta a la economía de su propio estado. Entonces, de vuelta, lo popular se encuentra con la realidad de la distribución del poder político y la distribución del poder político especialmente a nivel federal en Estados Unidos es muy geográfica. Entonces, tú tenés senadores de estados muy poco poblados, como Wyoming, por ejemplo, que igual son 2 votos, es decir, son 2 senadores que están ahí y que valen lo mismo que los 2 votos de los 2 senadores de California, ¿no? Entonces, esas peculiaridades que tiene el sistema estadounidense hacen que cuestiones populares se enfrenten con una realidad de distribución del poder político que no ayuda a la aprobación de incluso programas que en teoría, ¿no?, como estabas planteando vos, esto tendría que salir express, ¿no?, políticamente hablando, pero no se termina dando esa realidad. ¿Cuánto incide entonces y cómo encaja en este panorama las elecciones en el estado de Virginia de ayer? Porque se las mencionaba como un termómetro de la propia presidencia de Joe Biden, ¿no? Exacto. Bueno, esto fue un golpe, me parece un golpe que no se esperaba, es decir, se esperaba los Ganó el demócratas. candidato republicano, ¿no? Republicano. Ganó el candidato republicano por 2 puntos, pero bueno, es que el que gana, es así. Y los demócratas me parece que se esperaban una victoria ajustada, digamos. A ver, de vuelta, recapitulemos. Hace un año Biden ganó Virginia por 10 puntos contra Trump. Y ahora pierden, es decir, se da vuelta, pierden básicamente 12 puntos de intención de voto de un año a otro. Entonces, esto obviamente que tiene cierta vinculación con la dinámica nacional, porque Virginia es uno de los 2 estados que está al lado, que se dieron territorio para generar Washington DC. Entonces, todo lo ambiental, digamos, del gobierno federal afecta mucho al estado de Virginia. Entonces, es un estado muy nacional en ese sentido. Pero al margen de eso también hay cuestiones estaduales, ¿no?, concretas, ¿no?, que pasan. Cuestiones como debate sobre la educación pública, que fue el tema de campaña, ¿no?, debate sobre la currícula de la educación pública en el estado de Virginia, y después también sobre el tema de la apertura o no apertura de las escuelas durante la pandemia, ¿no? Entonces también hay una factura que se le está pasando al gobierno demócrata de ese estado por haber mantenido las escuelas cerradas durante mucho tiempo. Y lo que es interesante es que el candidato republicano que gana la elección aplica una táctica bastante interesante, que, por parafrasear lo que dijo alguna vez Alberto Fernández, pero para la realidad estadounidense, con Trump no es suficiente, pero sin Trump no alcanza. Entonces hace un ejercicio retórico, entonces no deja que Trump vaya a hacer campaña en Virginia, pero a su vez acepta que Trump lo apoye retóricamente y diga que él es su candidato. Entonces, de esa manera, este candidato Youngkin mantiene al votante Trump duro y a su vez no genera ese rechazo que el propio Trump generaba en Virginia y que lo lleva a perder el estado por 10 puntos. Entonces, lo que uno ve cuando uno mira los resultados es que los demócratas, es decir, la elección básicamente cada candidato obtiene en el entorno de 1.600.000 votos, pero los demócratas el año pasado habían obtenido 2 millones de votos. Es decir, que lo que pasó fue que mucha gente que había votado a Biden se quedó en la casa o le dio la carta de crédito al candidato
republicano más, entre comillas, moderado o que no adopta el estilo Trump 100%, ¿no? El tipo este es un tipo que viene del mundo de las finanzas, ¿no? Una persona como que de vuelta más convencional, más parecido a Mitt Romney, por ejemplo, ¿no? El candidato de 2012, un tipo menos histriónico en el lenguaje, ¿no? Menos combativo incluso en algunos temas. Entonces, esa ecuación, ¿no? es muy interesante porque puede marcar una estrategia para que del Partido Republicano de aquí en adelante, porque lo que muestra también es que sin Trump en la Casa Blanca hay una cierta competitividad que los demócratas daban por sentada que el Partido Republicano estaba fuera de combate en muchos de estos estados, ¿no? Y lo que muestra este resultado es que no están así, Claro. de que hay estados que siguen siendo competitivos. Perfecto. Mira, tengo un mensaje de Juan, dice, los estoy escuchando sobre Estados Unidos. ¿Está creciendo el país? ¿Cuál es la desocupación? Sí, el país está, los datos en materia económica, por ejemplo, de crecimiento económico, son relativamente buenos para Estados Unidos, ¿no? 5,9% es la reserva que tiene la Fed, la proyección que hace la Reserva Federal, que sería el valor más alto desde 1984, según estoy repasando acá, ¿no? Pero claro, Sí. hay otros problemas, ¿no? Como la inflación, por ejemplo, que mencionabas, es otro punto a tener en cuenta. Y bueno, el tema del desempleo que apunta Juan es muy interesante porque no se han recuperado los niveles de empleo pre-pandemia. Ojo, ¿no? Es decir, no había una recuperación absoluta de los niveles de empleo anteriores a la pandemia, es decir, no se han recuperado todos los puestos de trabajo. En parte por lo que mencioné antes, la ola de renuncias, ¿no? De que hay mucha gente que ha renunciado a sus trabajos, en parte por las mejoras en la protección social que vinieron con la pandemia y que quieren mejores sueldos, que quieren mejores condiciones, que ha generado problemas en la cadena de suministro. Entonces, es un tema muy interesante. El crecimiento ese que apuntabas, Romina, me parece que, no soy economista, pero me parece que también tiene mucho que ver con el famoso efecto rebote, Claro. ¿no? Después de la picada, el rebote. Hay países que han crecido, que tienen una proyección de 2 dígitos para este año de crecimiento, para 2021, que tal vez en 2022 vuelvan a un nivel más normal, ¿no? Pero ese dato de que no se han recuperado, no se ha vuelto a nivel de empleo pre-pandemia, es un dato que a la administración le preocupa mucho y que con cada reporte mensual de trabajo, ¿no? Del nivel de empleo, es el dato excluyente que se menciona una y otra vez, ¿no? Que no se ha recuperado el nivel de empleo anterior al COVID. Y después lo que mencionabas de la escasez, bueno, creo que en la última mesa de análisis internacional tú incluso lo señalabas, ¿no? La importancia que tiene el hecho, bueno, esto tiene que ver con la crisis logística de la que venimos hablando y cuánto está impactando, entre otras cosas, en Estados Unidos. Ahí recuerdo que señalabas, bueno, para la gente es importante tener la compra de Navidad, que le llegue efectivamente la compra de Navidad. Exacto. Y eso hoy en día está complicado, es todo un desafío que tiene Biden también, ¿no? Exacto. Bueno, y de vuelta, ¿no? También es un tema de cómo todo se nacionaliza, ¿no? Y cómo todo termina siendo, entre comillas, culpa del presidente, ¿no? El presidente de turno, como lo era en la época de Trump también, ¿no? Digamos, es decir, es en parte del juego político, cuando uno apuesta mucho a lo que va a poder hacer como presidente, después cuando las cosas no pasan, ¿no? También es esperable que haya una especie de coletazo en contra de eso. Y los problemas logísticos que se vienen dando son una realidad. Yo apuntaba, ¿no? Gustavo Caro en la mesa de análisis decía, ¿no? Que la inflación era producto de la política monetaria expansiva, ¿no? Es decir, de inyectar plata en la economía, ¿no? Y yo lo que decía es que, bueno, puede ser, yo no soy de vuelta, no soy economista y me atajo, pero al mismo tiempo lo que hay realmente que se ve con productos caros, como los autos, por ejemplo, o bienes de consumo, digamos, más durables como el sector automotriz, que hay un real aumento de precios en toda América del Norte, como consecuencia de los problemas de suministro, de componentes, de los problemas de suministro, de los problemas de la cadena de suministro a la hora del delivery, digamos, de esa imagen famosa hace un par de semanas de los barcos en el puerto de Los Ángeles haciendo fila para entrar. Entonces, estas disrupciones de la pandemia me parece que no han terminado, ¿no? Y vamos a vivir con eso por un año o por dos, y bueno, y depende mucho del ambiente político, cómo a quién le pasan esa factura a los distintos electorados, ¿no? En algunos países, como en el Reino Unido, ¿no? El gobierno ganó las elecciones, es decir, se le renovó la confianza al gobierno durante la pandemia. Y en otros, como en el caso de Estados Unidos, lo que está pasando es
lo que podría estar pasando es que hubo un voto castigo al voto anterior, al gobierno anterior, se podría decir, no al gobierno que terminó el año pasado, pero al mismo tiempo están estos pequeños votos castigo al nuevo gobierno a lo largo de este año. Álvaro Caso, doctor en Historia, académico visitante del programa para estudios latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins. Gracias, Álvaro. Como siempre, un placer contactarnos y bueno, nos volvemos a comunicar contigo seguramente dentro de algunas semanas para seguir estos temas o en la mesa internacional también. Gracias a vos, Romina, y un gran saludo a la audiencia y a todo el equipo En Perspectiva.